Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Hoja en Blanco, aquí en vivo y en directo por Pichilemu TV, la televisión comunitaria acá en la costa de esta linda región que llamamos región de O'Higgins. Algún día le vamos a colocar otro nombre, pero hoy le vamos a decir O'Higgins. El punto es que estamos en otra edición con nuestros panelistas, la formación aquí completita ya. Tenemos a Daniela y a Jorge. ¿Cómo están, chiquillos? Eh, yo bien en este caso. eh, en este caso estamos ya en el antepenúltimo programa de esta segunda temporada, con mucha información, con muchas propuestas y programas que defiende cada candidato, independiente del sector político que pertenezca. Así que todos los sectores políticos son escuchados en este canal comunitario, y obviamente para que la gente se haga una percepción con respecto a la nueva convención constitucional y quién van a estar representados en esa convención constitucional. Daniela. Hola a todos, hola Rodrigo, nuestro invitado, hola Juan Pablo, hola Jorge, sí, feliz de estar acá con ustedes. El fin de semana pasado tuve un impasse familiar, así que ya está resuelto. Y bueno, contenta de estar de nuevo con ustedes y como siempre digo, con el objetivo de que este programa sirva e instruya a toda la comunidad para hacer una sociedad más consciente de nuestros derechos y también de nuestros deberes. Bien, y obviamente tenemos a nuestros panelistas, quien les habla, Juan Pablo Soto, de nuevo conduciendo en otra edición de Hoja en Blanco, y estamos apareciendo por nuestra señal web de Facebook, a través de nuestra señal de envío de Facebook Live, en nuestra página de Facebook, que es pichilemutv.org, a través de la señal web vivo.pichilemutv.org, y a través de CableNet, a través de la señal 16, supongo que por donde nos pille. Estamos saliendo ahora en CableNet sí o sí, porque ya se arregló el problema, así que nos puede ver con tranquilidad, nos puede ver con confianza. Y tenemos a un nuevo candidato, a un nuevo invitado, pero un candidato especial porque, a diferencia de todos nuestros invitados anteriores que eran independientes de las correspondientes listas, incluso de una candidata que no era de una lista, que en este caso nuestra invitada anterior, Yana Zavala, tenemos a alguien que es de un partido político, que nunca pasa desapercibido, que ha sido importante en la historia del país. Pero más que nada, más que hablar del partido, quiero presentar a la persona, al candidato y al pichetemino que está de candidato, que lo apoya este partido político. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola Juan Pablo, Daniela, Jorge, aquí estamos bien encerraditos en nuestra casa, cumpliendo con las normas sanitarias para que nuestra comuna pueda prontamente salir de la cuarentena en la cual nos encontramos, y agradecido también del espacio que nos brinda Pichilemu TV en este programa para poder llegar a la ciudadanía de nuestra comuna con nuestras propuestas para la convención constitucional y la creación de una nueva constitución, que es lo que Chile espera para nuestro país. Así que ahí tenemos, aquí tenemos al candidato Rodrigo Córdoba Seguel, que es profesor de historia. En estos momentos se desempeña como encargado de Comercio Escolar del Colegio de Vinos Maestros, y él es candidato por el Partido Comunista de Chile acá en el distrito 16 a la convención constituyente. Así que una vez más tenemos un candidato y una vez más tenemos nuestro mismo formato de programa, que es que nuestros panelistas hacen sus preguntas, incluido quien les habla, pero siempre la primera palabra la van a tener nuestros panelistas, y en este caso vamos a hacer, no sé si ahora que ser caballero es algo como patriarcal, no lo tengo muy claro. Yo ser caballero lo tengo como de buena crianza, así que vamos a empezar con Daniela. Daniela, empieza con sus preguntas. Déjame comenzar, Juan Pablo. Después Daniela puede hacer las preguntas. Ya. Sí, mejor. Entonces empezamos con Jorge, no hay problema. Para romper el patriarcado. Ya. Sí. Rodrigo, buenas tardes. Yo no lo veía así, pero bueno, yo no he dado. Primero que todo, agradecer por aceptar esta invitación. Y te tengo la primera pregunta. Son 4 preguntas enfocadas en diferentes temas. Primero que todo, desde la temática de la centralización.
desde tu perspectiva, ¿tú crees que existe una centralización en la toma de decisiones de las autoridades políticas por fines electorales? Mira la pregunta. Esa es la primera pregunta. ¿Que tú crees que la centralización en este caso por parte de la clase política es por fines electorales para obtener votos o para obtener cupos de poder en este caso? Yo creo que la centralización en nuestro país trasciende a lo estrictamente electoral. O sea, sin duda que exista centralización tiene también un componente electoral y un componente de votación. ¿Ya? Ahora, lo que no entiendo es la pregunta si es sobre descentralización o sobre la centralización. ¿Ya? Creo que Chile es un país muy centralizado. Disculpa, no te escucho, Jorge, bien. ¿No me escuchas? Ahora sí. Ya. Debe ser en este caso yo hice la pregunta porque vi en este caso el CERVEL, y obviamente los candidatos generalmente acuñan sus discursos en este caso a las comunas, a las ciudades más grandes, porque obviamente ellos obtienen mejores resultados. En desmedro de las comunas más aisladas digámoslo bien, de la región o provincia en este caso. Ya, correcto. Sí, ahora te entiendo. Sí, pues sin duda que los candidatos, las candidatas en general acuden a aquellas comunas y a aquellos sectores que tienen un mayor peso electoral. En este sentido, por ejemplo, en el Distrito 16, quienes tienen más peso electoral son San Fernando, Santa Cruz, y de ahí vamos bajando hacia el resto. ¿Ya? Pero yo creo que en el caso, por ejemplo, de los constituyentes, uno tiene que avanzar en el de todo el distrito. El problema es que el distrito es tan grande que es sumamente complicado llegar a todos los sectores, ¿ya? Porque ustedes saben que el distrito 16 tiene 20 comunas y no son 20 comunas pequeñas, son 20 comunas que tienen, además de sus áreas urbanas, tienen mucho sector rural y mucho sector que está muy aislado. ¿Ya? Antes de que se suspendiera la campaña, por ejemplo, nosotros alcanzamos a llegar al sector de San Pedro de Alcántara, en Paredones, que es un sector que está súper alejado de los centros poblados y es una comunidad bien pequeña, pero fíjate que fuimos los únicos que alcanzamos a llegar ahí. No, la gente nos decía que no había ido ningún otro candidato al sector de San Pedro de Alcántara. ¿Ya? Estuvimos también en el sector de Quelentaro, que es el límite norte de la comuna de Litueche con la comuna de San Pedro, ya en la región metropolitana. ¿Te fijas? Hemos estado también en el sector de Cóndor de Apalta, en Santa Cruz, que son sectores más rurales de las comunas, y así sucesivamente. Entonces, nosotros entendemos que, sin duda, el gran peso electoral lo tienen las grandes comunas y es donde se concentran lamentablemente las decisiones electorales, pero creemos que hay que avanzar hacia los otros sectores y lo estamos haciendo. Estamos llegando a sectores más rurales, más aislados, pero cuesta mucho. Y sobre todo cuesta cuando el financiamiento de las campañas es tan mínimo con relación a otros candidatos que tienen sumas exorbitantes de dinero para poder hacer una campaña. La nuestra es una campaña más bien modesta, pero con todo hemos tratado de llegar a todos los sectores que podemos. Y a eso se suma también que yo trabajo, yo no puedo dejar de trabajar, entonces en mi horario de trabajo tampoco puedo hacer campaña y me quedan ahora muy pocos días en los que he podido hacerlo. Pero creo que es un tema que debiese avanzarse y todos los sectores, todos los candidatos, me incluyo, debemos ir a conocer la realidad de esos sectores que están aislados, porque ahí también hay personas, más allá de que sean, son personas que tienen necesidades y que tienen aspiraciones y más tienen un gran desconocimiento respecto de qué es lo que se va a votar en la Convención Constitucional. Entonces yo creo que es necesario de manera efectiva. Porque obviamente en este caso los partidos políticos quienes deciden quién es autoridad en este caso, porque ellos tienen el poder de decidir el cargo de gobernador o el cargo de intendente, no se enfocan mucho en los territorios aislados, obviamente por una cuestión político-electoral, claramente.
y obviamente se enfocan mucho en el centralismo, y esto provoca que la toma de decisiones, por ejemplo, de los consejeros regionales o del gobierno regional, sea mayoritariamente en beneficio de comunas con más peso, digámoslo bien, político, peso electoral en este caso. Por ejemplo, en los recursos, los fondos nacionales de desarrollo regional en este caso, que son los financiamientos que entregan a las comunas. Sí, sin duda, yo concuerdo contigo que eso es así y es algo que tiene que cambiar en nuestro país, ¿ya? Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, hemos planteado que el tema de la Convención Constitucional, que está súper centralizado, va a funcionar en el Palacio Pereira en Santiago, ¿ya? Nosotros hemos planteado que la Convención Constitucional tiene que ir a los territorios, tiene que ir a los distritos, no quedarse solo en el trabajo en Santiago, sino que tiene que ir a trabajar con la gente, a trabajar con las organizaciones sociales, a escuchar a los cabildos y asambleas que se formaron y que se tienen que seguir formando, porque es la única forma de conocer realmente qué es lo que está sucediendo en el territorio, ¿ya? Y no quedarse, por supuesto, en solo el socialismo. Y más aún, muchos se quedan en las grandes ciudades por un tema electoral, pero se quedan solo en el centro de esas grandes ciudades y tampoco van a los sectores de esas grandes ciudades. Nosotros en Santa Cruz, porque hemos ido varias veces también a Santa Cruz y estuvimos con la comunidad haitiana conversando en Santa Cruz, en una población altamente vulnerable, una de las más vulnerables de la Bicentenario, y a la cual tampoco llegan los candidatos, y de hecho somos los únicos que habíamos llegado hasta ese sector en ese momento. ¿Sí? Entonces, hay que avanzar en descentralizar la política, no solo desde la toma de decisión desde el centro, sino que también en cómo se hace el trabajo político, entendido no como de partido político, sino que de la toma de decisiones y de la elaboración de política pública desde los territorios también que están más aislados, ¿ya? Y eso no solo como un discurso, sino que también como una práctica habitual, que es lo que nos decía la gente. La gente viene para acá, nos piden el voto y después se desaparecen y no vuelven nunca más. Nosotros creemos que eso no puede seguir pasando en Chile. Sí, eso, Rodrigo, eso era mi primera pregunta enfocada en el asunto de centralización. Mi segunda pregunta es enfocada particularmente en una pregunta textual. Los subsidios o beneficios que entrega el Estado, en este caso, IFE, toda la maquinaria social, es una respuesta. Obviamente yo sé cuál va a ser tu respuesta en este caso, disculpa por la redundancia. ¿Es una respuesta a un Estado responsable o comprometido, o es una liviandad, una despreocupación del Estado? ¿Se escucha o no? Sí, sí te escucho, sí te entendí. Mira, primero yo creo que ni siquiera es una respuesta, es una reacción, ¿ya? Es una reacción de un Estado, de un modelo. ¿Sí? Lo que la gente tiene que entender es que la Constitución Política de 1980 instauró un modelo de Estado, una doctrina, una ideología de Estado, que es el Estado subsidiario y que se refleja en un modelo neoliberal en lo económico, ¿ya? Un Estado que entrega, como tú dices, subsidio, ¿ya? ¿Cómo soluciona problemas o cómo genera el desarrollo de política pública? A través de subsidio, y subsidio que va a un particular que cumple la función de garantizar o de generar, cubrir las necesidades de las personas. Entonces, toda esta maquinaria que se ha hecho ahora para enfrentar la pandemia, de los ingresos familiares de emergencia, de los préstamos solidarios, etcétera, no son más que la respuesta de un modelo neoliberal, de un Estado subsidiario, a una problemática social de la cual no se hace cargo, ¿ya? Nosotros hemos planteado hasta el cansancio que es absolutamente necesario avanzar en una renta universal de emergencia, que tiene que cubrir a todo el espectro de personas de nuestro país, por supuesto basado en términos de confianza, ¿ya? De que aquellas personas que no lo requieran no debiesen solicitar esas rentas de emergencia, porque hay personas que no han perdido su trabajo, como los funcionarios públicos, por ejemplo, ¿ya? Y con todo hay funcionarios públicos que, aún no perdiendo su trabajo, tienen remuneraciones tan bajas que no les alcanza tampoco para subsistir, porque el costo de la vida durante la pandemia se ha encarecido a tal nivel que también debiesen ser beneficiarios de esas rentas universales de emergencia, ¿ya? Pero esa renta, también, ¿tú no crees que va por el mismo camino de los subsidiarios, no?
No, porque el subsidio es distinto, porque el subsidio no se entiende como un derecho, se entiende como una forma de suplir, de reaccionar de alguna manera ante una necesidad que está emergiendo, pero no es una política de cubrir necesidades. ¿Te fijas? Y además porque estos subsidios son focalizados, ese es el gran problema. ¿Te fijas? Y la focalización que tiene el Estado en este momento llega a tal nivel que llegan a ser ridículas incluso las condiciones que se ponen para poder acceder a un ingreso familiar de emergencia. Y hay mucha gente que no logra cumplir con toda esa exigencia porque son sobrefocalizados. Cuando yo hablo de una renta universal de emergencia, lo que estamos haciendo es que estamos garantizando que todas las personas que lo necesiten tengan un ingreso durante el periodo que sea necesario para poder seguir subsistiendo y para poder generar, en este caso, lo que se necesita, que es que pare la movilización de personas para poder frenar un poco el incremento de los casos de coronavirus en nuestro país, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia. El subsidio es la respuesta o la reacción de un modelo, de un Estado que no se hace cargo de las personas, sino que se hace cargo solo cuando el privado no se interesa, y por eso esa focalización tan importante. Mientras que la renta universal es la respuesta que da un Estado que se hace cargo del habitante a través de la asignación de recursos para mantener un nivel de ingreso que le permita vivir de manera digna y adecuada durante el tiempo que se necesita. Fija, entonces ahí hay una diferencia. Sí, porque la Constitución lo que plantea es generar mecanismos para abastecer o satisfacer esos derechos. Es que ni siquiera... Mira, claro, se plantea el tema de generar mecanismos para satisfacción de esos derechos, pero esos mecanismos no vienen desde el Estado. Si ese es el tema de fondo aquí, lo que tenemos que entender. El principio de subsidiariedad del Estado significa que es el particular, el privado, quien se hace cargo de cubrir las necesidades de la población en la medida que son rentables para ellos, ¿te fijas? Entonces, ¿cuál es el tema? Disculpen que lo plantee de esta forma. Los pobres no son rentables para el privado y por eso no se hace cargo. ¿Fija? La población pobre para el particular no le genera ingreso y por algo no se hace cargo. Y ahí recién se viene a hacer cargo el Estado y se viene a hacer cargo de manera focalizada para los más vulnerables. Entonces hay un gran número de población que siendo vulnerable no cumple con los estándares de vulnerabilidad de la focalización y por ende quedan al margen de todo este proceso. Entonces, de ahí viene el tema que en un Estado subsidiario se declaran derechos, pero esos derechos no están garantizados. Ese es el problema que tiene de fondo la Constitución del 80, que declara algunos derechos, porque tampoco el catálogo de derechos es muy extenso, pero esos derechos que están declarados tampoco están garantizados por el Estado. Entendido. Te tengo la última pregunta que tiene un aspecto bien enfocado en la Convención Constitucional. Como, por ejemplo, ¿qué frase, si tú llegas a la Convención Constitucional, se percibiría en esa instancia? Por ejemplo, con todo sino pa' qué, que es una frase que se acuñó en el estallido social, o en la medida de lo posible en este caso. Son dos frases totalmente diferentes, pero son atingentes a la instancia. Porque igual hay gente que tiene esa mirada pro concertación que quiere llegar a la Convención Constitucional. Uh-huh. Entonces, eso, ¿cómo tú vas a enfocar eso? ¿Qué percibes? Desde nuestra perspectiva, nosotros vamos a luchar por cambiarlo todo, ¿ya? Nosotros no somos partidarios de los cambios en la medida de lo posible, porque los cambios en la medida de lo posible fueron, como tú bien dices, lo que se hizo durante 30 años, y en la medida de lo posible, finalmente se hizo tan poco que llegamos a el 18 de octubre de 2019 con la revuelta que nos tiene ahora en este proceso constituyente que se inicia
con el plebiscito del año pasado y que concluye con el plebiscito de salida una vez que se redacte la nueva Constitución. ¿Ya? Somos partidarios del con todo sino para qué, sin duda. Nosotros queremos cambiarlo todo. Nosotros no queremos traer nada de la Constitución del 80 a la nueva Constitución, pero sin duda va a ser un tema complejo, porque los 2 tercios, la trampa de los 2 tercios que dejaron amarrado en el Acuerdo por la Paz, va a ser un escollo a salvar que nos va a complicar bastante, ¿ya? Y en ese sentido, la sobrerepresentación que pueden tener sectores reaccionarios de nuestro país a los cambios y de algunos que incluso estaban contra la nueva Constitución y que estaban por el rechazo, hoy en día se presentan como candidatos a la Convención Constitucional. Entonces es un tema complejo, pero nuestro compromiso con la gente sin duda es ir a luchar por cambiar absolutamente Chile. Nosotros creemos que vivir mejor es posible, nosotros creemos que un mejor país es posible, y por eso nuestro compromiso es sin duda no transar en nuestros principios de cambiarlo todo, ¿ya? Y hasta que la dignidad se haga costumbre también. Esa es una de las frases que nosotros queremos acuñar en esta nueva Constitución. Muchas gracias, Rodrigo. Daniela. Gracias a ti por la Tome la palabra nomás. Sí, mira, antes de empezar a mis preguntas, un poco quería comentar respecto a lo último que señalabas, que efectivamente ocurrió, que a veces se genera un poco de confusión para la ciudadanía cuando uno quedan con esa sensación de que se va a borrar completa la Constitución y que vamos a hacer todo de nuevo. Y mucha gente a mí me decía, pero ¿cómo vamos a quedar casi prácticamente en una anarquía, no sé qué? Cuando uno habla de borrar todo o comenzar desde cero, evidentemente, desde mi punto de vista, es la forma en que está presentada nuestra Constitución, porque cuando uno muestra el decálogo de derechos que representa, evidentemente para tranquilidad de la gente esos decálogos se van a mantener, o sea, tiene que haber derecho a la igualdad, tiene que haber derecho a la salud, tiene que haber derecho a la educación, etcétera. Entonces, un poco para que la gente no crea que se van a cambiar los derechos, porque a mí me pasó en el día a día que me decían, pero ¿cómo van a empezar de cero si tienen que quedarse algunos derechos? Y bueno, la idea es que los derechos como garantías constitucionales se mantengan, pero ahora hay que ver cómo se ejercen esos derechos. Un poco, en mi opinión, un poco para sintetizar y que la gente esté consciente de que el cambio es necesario. Ahora, respecto a lo que estabas conversando de la descentralización, etcétera, entendía que lo que conversaba Jorge era básicamente de la dispersión de distritos que hay, entonces lo difícil que podía ser llegar a toda la ciudadanía para que todos participaran. Pero en este sentido, ¿tú estás de acuerdo con un Estado federal o prefieres que se mantenga como está nuestro país en este momento? Mira, Daniela, antes de responder tu pregunta, quiero hacer un acápite con respecto a lo que señalaste al principio. Efectivamente, hay cosas que no se van a cambiar, porque por ejemplo, los tratados internacionales, la Convención está para cambiarlo, porque eso lo suscriben los estados y los eliminan los estados también. Los derechos que están en las constituciones, el catálogo de derechos va a estar sin duda en el tema. Si lo que nosotros decimos cuando no queremos traer nada de la Constitución del 80 es que nosotros el espíritu, la ideología que tiene la Constitución del 80 no la queremos en la nueva Constitución. ¿Te fijas? No vamos a eliminar derechos, al contrario, nosotros somos partidarios de agregar más derechos y garantizar más derechos para la ciudadanía, ¿ya? Y la estructura sin duda va a ser muy similar, ¿ya? Lo único que tal vez nosotros queremos que exista tal vez un preámbulo donde se declaren principios y después viene la parte dogmática y la parte institucional. Si queremos eliminar las Fuerzas Armadas de la Constitución, eliminarlas porque están en rango constitucional, ellas tienen que irse a leyes simples. El resto, las leyes se tienen que ir acomodando a la nueva Constitución. Y respecto de la pregunta que me estaba haciendo, se me olvidó. Disculpa, pero es que me puse... Sí, pero espérate, antes de ir a la pregunta, porque como hablaste de las Fuerzas Armadas, hay una consulta acá en el Facebook que dice
un comentario que dice: Chile necesita un sistema previsional estatal igual que las Fuerzas Armadas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Las Fuerzas Armadas tienen un sistema de reparto, ¿ya? Donde los integrantes de las Fuerzas Armadas aportan con un porcentaje minoritario de su pensión o de su ingreso, y el resto lo suple el Estado, ¿ya? Y eso genera que ellos tengan un sistema previsional que es absolutamente privilegiado respecto al resto de la sociedad. Nosotros no queremos que a ellos se les acabe su sistema previsional, pero queremos que todos los chilenos y chilenas, tengamos acceso al mismo sistema previsional que tienen las Fuerzas Armadas, que es un sistema estatal, y donde la tasa de reemplazo es altísima con respecto a lo que es la tasa de reemplazo de las AFP hoy en día, ¿ya? Y donde incluso cuando el jubilado o pensionado de las Fuerzas Armadas fallece, su viuda recibe la pensión completa que tenía el pensionado. ¿Te fijas? Entonces, creemos que ese tipo de privilegios deberían ser no privilegios, sino que un derecho para todos y para todas. ¿Ya? Esperamos ahí haber satisfecho a don Felipe Bustamante, que nos hacía el comentario. Yo te consultaba si tú eres partidario de un Estado federal o prefieres que se mantenga como está. Ya, sí. Mira, nosotros no nos cerramos a discutir el tipo de Estado que tenga que existir en Chile. Partimos de la base, eso sí, que un Estado federal requiere de que los territorios tengan niveles de ingreso o de desarrollo relativamente homogéneos para poder eventualmente ser federales. Instaurar un sistema federal en Chile podría ser bastante bueno en algunos sentidos respecto, por ejemplo, de la toma de decisiones, respecto del desarrollo de las regiones, del uso de recursos, etcétera. Pero tenemos territorios en Chile que son bastante pobres. Por ejemplo, pienso en la 9ª región, en la Araucanía, o toda la zona de la Araucanía, que son territorios bastante más pobres que otros territorios del país, como por ejemplo donde hay sectores mineros, que sí hay mucha riqueza. ¿Me fijas? Entonces, generar un sistema federal en esas condiciones podría ser perjudicial para algunos sectores del país, mientras que para otros podría ser más positivo. Desde ese sentido, desde ese punto de vista, nosotros creemos en que debiese ser Chile un Estado unitario, pero con una descentralización y una desconcentración de sus entes y organismos que sean efectivos y no solo que queden en el papel. Pero sin duda no nos cerramos a analizar propuestas de otros tipos de organización política de los estados, ¿ya? Pero en principio nosotros creemos en un Estado unitario, descentralizado, altamente descentralizado y desconcentrado. Rodrigo, hablando como me estaba hablando recién de la Araucanía, ¿estás de acuerdo con que se deben restituir los terrenos, todas las tierras al pueblo originario, el pueblo mapuche? ¿Qué solución? Lo conversábamos el otro día con otro invitado respecto a la posibilidad de las expropiaciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, me parece que debiese haber un proceso de restitución de tierras no solo al pueblo mapuche, sino que a todos los pueblos y primeras naciones de nuestro país. Debiese existir un proceso de restitución de tierra, puesto que la ocupación de la Araucanía y de los terrenos de los pueblos originarios fueron a través de el engaño, a través del uso de la fuerza del Estado chileno, a través de la usurpación, del robo, etcétera. Entonces debiese existir eso. Y si es necesario expropiar para la restitución de esos territorios, tendrá que el Estado expropiar y hacerse cargo de la expropiación para poder avanzar en la solución del conflicto. Ahora, la solución del conflicto de la Araucanía es mucho más integral que solo la restitución de tierra, ¿verdad? Porque sí, claro, ahí hay un tema que también lo hemos visto de violencia, de grupos paramilitares, de mafias madereras. Entonces es un tema mucho más complejo que la restitución. Pero sin duda el Estado está en deuda con sus primeras naciones, con el reconocimiento constitucional de las primeras naciones en primer lugar, y con la restitución de tierras para los pueblos originarios, en este caso para el pueblo mapuche. Tengo dentro de las bases o los ideales del Partido Comunista
lo principal, bueno, y que debiera ser en general, es la igualdad de las personas. ¿Cómo ustedes hoy día incluirían o garantizarían que ese derecho a la igualdad en general se consagre en la Constitución para que sea efectivamente cumplido tanto por las instituciones como por quienes nos van a gobernar eventualmente? En la Constitución, bueno, lo primero que tiene que haber es el reconocimiento de la diversidad. La Constitución tiene que reconocer que la sociedad está constituida por diversas humanas. No solo somos hombres, no solo somos mujeres, sino que existe una gran diversidad en todos los aspectos, diversidades sexuales, todo tipo de diversidades. Y tiene que partir por la base de eso, el reconocimiento constitucional de las diversidades que existen en nuestro país, ¿ya? El reconocimiento de un Estado plurinacional, por ejemplo, y en ese sentido igualamos las condiciones que tienen los chilenos y chilenas con aquellos pueblos originarios que existen en nuestro país y que no son reconocidos como existentes, ¿ya? Y también avanzar en el reconocimiento a nivel constitucional de los derechos de las personas en situación de discapacidad, asegurar la inclusión a través de norma constitucional y también el reconocimiento de los derechos y del rol que tienen las mujeres en nuestro país. ¿Cómo se hace eso después finalmente en el desarrollo o en la escritura del texto constitucional? De la misma forma que se hace con todos los derechos o con todos los reconocimientos o garantías de la Constitución. Será deber del Estado propender, será deber del Estado fortalecer, será deber del Estado garantizar. ¿Sí? Lo que tiene que hacerse en el texto constitucional es establecer acciones concretas a través de verbos concretos para que el Estado se haga cargo de aquellas garantías y de aquellos derechos que reconoce y que quiere garantizar. Mira, sabes que justo esta semana pasé una situación bastante compleja a nivel de políticas públicas en materia de infancia, que lo hemos conversado con otros invitados también y con los chicos del programa. Hoy día Chile garantiza, entre comillas, el derecho a la salud en todos sus ámbitos y ratificó la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Que abarca un sinnúmero de derechos para los niños. Y creó ciertas instituciones. Y resulta que me pasa que esta semana tenemos un adolescente en una situación de consumo problemático de drogas y alcohol y distintas sustancias. Una situación grave, así crítica, en crisis. Y yo personalmente llamé a todas las instituciones dedicadas a infancia, siendo que este adolescente es parte de la red Sename, pero no está en una residencia ni nada. No pude obtener recursos para poder, y esto aprovecho el espacio porque estoy en un estado de shock y de rabia y de impotencia terrible, casi de frustración respecto a lo que estoy haciendo. No puedo tener recursos para poder ingresarlo a un centro comunitario. Hasta el momento no los he encontrado. Sename, desde la Dirección Regional de O'Higgins, me dijeron que no hay recursos. La única forma es que venga de una residencia y o sea, quieren que yo ingrese a una residencia de Sename, que no tiene nada que ver porque él no es un niño que requiere ese tipo de... O sea, él tiene mamá, papá, qué sé yo, él solamente requiere... Ya. A la Defensoría de la Niñez, que es la nueva institución que se creó, tampoco tienen recursos, que me dijeron que iban a tratar de llevarme por otro lado. A la gobernación, mira, llamé a todas las instituciones y hoy en Chile no existe. No hay una institución y Sename tampoco quien debiera hacerse cargo. Y a mi pregunta es que hoy día, ¿cómo vamos a hacer nosotros que la Constitución los obligue? ¿Cómo vamos a poder hacer esa fiscalización después? Porque hoy día Chile tiene la obligación. Existe. Ellos ratificaron los tratados internacionales y hoy un adolescente puede morir en Chile, en nuestra comuna, en Pichilemu, porque no hay dinero para poder ingresarlo a un centro comunitario. Mira, Daniela, primero,
aclarar un punto. En Chile no está garantizado el derecho a la salud. ¿Ya? Bueno, en Chile lo que existe es la libertad. La libertad, y lo que está garantizado es el acceso a prestaciones. ¿Ya? Eso es lo que se garantiza en Chile, el acceso a prestaciones. Todas las prestaciones están en cualquier clínica o hospital del país, hay prestaciones. Ahora, si tú puedes pagarlo, es otra cosa. ¿Ya? Pero yo la prestación te la ofrezco. Entonces, lo primero, en términos de salud, lo que nosotros creemos que tiene que existir en nuestro país es el derecho a la salud garantizado. ¿Ya? No a la prestación de salud, sino que el derecho a tener atención de salud y a mejorarse con el sistema de salud chileno. Segundo, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país tienen que ser reconocidos constitucionalmente como sujetos de derecho. Chile ha suscrito una gran cantidad de acuerdos, de tratados, la Declaración de Derechos de los Niños, de las Niñas, etc. Pero ¿están reconocidos como sujetas de derecho en nuestra Constitución los niños y niñas? No. Fija, entonces, cuando tú no estás reconocido como un sujeto de derecho, malamente puede un Estado hacerse cargo del cumplimiento de tus derechos. Entonces, cuando nosotros decimos que no queremos traer nada, que queremos cambiarlo todo, es precisamente que pase lo que estabas tú señalando, que si existen niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están en situación de vulneración de derechos, que sea el Estado quien tenga y sostenga la institucionalidad requerida para poder restaurar y restituir los derechos que han sido vulnerados para todos esos niños, niñas y adolescentes. Fíjate, lo que hoy día no hay. ¿Por qué? Porque el Sename y todas estas redes de protección tampoco son 100% estatales, también están entregados a particulares para que generen la protección de la infancia, ¿ya? Y hemos visto que eso no está ocurriendo en nuestro país. Entonces, para que ocurra, lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que existir es el reconocimiento de sujetos, sujetas como de derecho. Segundo, que se genere la institucionalidad que corresponda para la protección, la restitución y restauración de derechos vulnerados. Y tercero, que existan los organismos que se encarguen de fiscalizar el cumplimiento de aquellas instituciones. Como son subsidiarias, como son particulares, ¿cierto? Lo único que queda en Chile es que si no cumplen, se les quita los fondos y dejan de funcionar. Entonces, nosotros somos partidarios que tiene que existir respecto de la protección y el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en nuestro país. El otro día yo supe de una reunión, mira, en este último tiempo en la escuela se ha estado entregando alimentación a los alumnos y alumnas, ¿cierto? Porque no está funcionando la escuela ni los comedores. ¿Y cuál es? Que no se entregan todas las canastas que hay para los niños y niñas de la escuela. ¿Quién está a cargo de eso? UNAEP, cuya misión declara que están para ayudar a los niños en situación de vulneración o de vulnerabilidad. ¿Fija? Pero UNAEP no está entregando las canastas suficientes para atender las necesidades alimenticias de toda la población escolar de nuestro país. ¿Por qué? Porque está el servicio tercerizado. ¿Y cuál es la respuesta de UNAEP? No es mi problema. El problema es de la empresa. Arréglensela con la empresa. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahí de fondo? Que el Estado, como no es un Estado de derechos, sino que es un Estado subsidiario, no se hace cargo. Y no se hace cargo de nada más, y nadie te va a solucionar el problema que tú tuviste con este adolescente. ¿Por qué? Porque el Estado no es de derechos. El Estado le entregó al particular. Ahí, Rodrigo, cuando yo necesito, o en este caso a ti particularmente, considerando si es que tú llegaras a salir constituyente, porque hoy día los tratados internacionales tienen rango constitucional. Es decir, más allá de que en nuestro país en la Constitución todavía no se ha modificado y los niños no aparecen como sujetos de derecho, al ratificar Chile los tratados internacionales, estos tienen rango constitucional, o sea, se establecen como que son garantías fundamentales. Y dentro de la Convención de los Derechos del Niño se establece que los niños son sujetos de derecho. Mi problema es cómo la Constitución hoy día
podemos establecer, que es lo que yo creo que hace falta además, un procedimiento o una forma ejecutiva lo más rápida posible para poder dar cumplimiento a esos tratados internacionales. Porque estos tratados establecen plazos, etcétera, que dentro de tanto tiene que el país hacer nuevas reformas para adecuarse al tratado internacional, etcétera. Pero ocurre que pasan años, y no, en Chile, por ejemplo, lo hemos comentado un montón de veces, es el único país de Latinoamérica que no tiene ley integral de los derechos de la niñez. Entonces, ¿cómo podríamos establecer en la Constitución un mecanismo rápido y eficaz de cumplimiento de los tratados internacionales? ¿Se puede establecer ahí o tú crees que tiene que estar en otro lado? ¿Cómo debemos hacerlo? En la Constitución actual, con la Constitución actual no se puede. No se puede. Aunque los tratados estén a nivel de rango constitucional y son garantías constitucionales, etcétera, no se puede porque el Estado es subsidiario. ¿Fija? Entonces, todo queda en denuncia. ¿Cómo se solucionan los problemas en Chile? A través de las denuncias. ¿Ya? Y a quien se denuncia, el ente fiscalizador tiene que sancionar. ¿Se fija? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que pasa aquí? Que si tú, a quien denuncias tú es al mismo que te tiene que sancionar. ¿Fija? Porque las instancias que son las protectoras de los niños, que son los hogares de menores, etcétera, dependen del Sename. Entonces tú denuncias al Sename, a los hogares, y es el mismo Sename quien tiene que sancionarse a sí mismo finalmente. ¿Fija? Entonces, ¿cuál es el tema que tiene que haber aquí? Que tienen que haber instancias de fiscalización que tienen que no pueden ser juez y parte de este sistema. ¿Fija? Entonces, para eso, lamentablemente hoy en día no se puede hacer nada porque la Constitución no lo permite, porque la Constitución está tan bien amarrada. ¿Ya? Alguien por ahí una vez dijo la Constitución del 80 es muy mala. No, la Constitución del 80 está tan bien hecha que tiene todo tan amarrado que cualquier cambio que tú le quieras hacer es inconstitucional. Así es. Entonces, lo único que nos queda ahora es que en la nueva Constitución nosotros, de una vez por todas, reconozcamos a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes como sujetos y sujetas de derecho, ¿ya? Y que las instituciones estén obligadas a salvaguardar el cumplimiento de esos derechos y de no cumplirlo, que existan las sanciones que establezca la ley, porque eso ya es materia de ley. La Constitución no va a establecer cuáles son las sanciones, ni mucho menos, porque nosotros no vamos a ir a legislar, pero se tiene que adecuar toda la legislación a esa nueva institucionalidad que debe ser generada a través de la Constitución. Gracias, Rodrigo. Harta pega queda por delante, ¿eh? Mucha. Pero tenemos todas las ganas de hacerlo. Así veo. Eso es lo principal, es lo principal. Bueno, ahora he esperado pacientemente y es mi turno de hacer las preguntas, ¿ya? Así que, mire, yo siempre tengo las mismas, hasta cierto punto, las mismas preguntas, pero me interesa siempre instalar este tema que es lo siguiente. Yo he escuchado todas las intervenciones de mis compañeros panelistas y compañeras panelistas para estar todos juntos en la sala. Y son variados temas que necesitan consagrarse en la Constitución, pero sobre todo necesitan, como he escuchado otras veces, una bajada. O sea, tiene que traducirse en leyes, en nuevos organismos, en nuevas políticas, en decretos, en un montón de normativas que se debe generar. Y eso una Constitución es muy difícil, por no decir, no puede abarcar todo eso. Entonces se van a tener que generar un montón de leyes y el proceso habitual es que hay un parlamento, hay un congreso, ya sea bicameral o unicameral, podemos colocarle la forma que sea, pero es un grupo de personas elegidas para hacer leyes. ¿Ya? Mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente un solo congreso, ya sea unicameral, va a ser capaz de generar toda esta normativa o derechamente tenemos que dar un paso adelante, por no decir un salto adelante, porque eso siempre trae mala suerte, un paso adelante e ir derechamente a crear nuevas formas de legislar, nuevas formas de crear leyes donde
el Congreso o un eventual Congreso o Parlamento no tenga ese monopolio de crear leyes, sino que lo tenga la gente a través de referéndum, iniciativas populares de legislación. ¿Eres partidario en cierto modo de esos conceptos de democracia directa en esta nueva Constitución, Rodrigo? Absolutamente, ¿ya? Pero primero yo quiero hacer un alcance. La nueva Constitución lo que va a hacer es el rayado de cancha, por decirlo de alguna forma, de cómo se va a desarrollar y cómo se va a implementar el nuevo Estado en Chile. Eso no quiere decir que todas las leyes tengan o queden obsoletas y se eliminen y haya que crear todo nuevo. El Código Civil lo escribió Andrés Bello, por allá por el 1800, y ha sobrevivido con estas 4 constituciones. ¿Te fijas? Entonces lo que pasa es que las leyes se tienen que ir adaptando a la Constitución. Y esos son procesos que son más rápidos porque ya son legislación que existe, que solo hay que hacer la modificación para que se ajuste a los parámetros de la nueva Constitución. Con todo, sin duda que va a haber legislación que se va a tener que crear y que va a tener que salir del nuevo Congreso que se elija posterior a esa Constitución, que nosotros creemos que tiene que ser un Congreso unicameral, ¿ya? Que solo tenga una Cámara de Diputados. Y si es que llegara a ser bicameral, que las funciones de ambas cámaras sean distintas, que una cámara se dedique a fiscalizar y la otra se dedique a legislar, porque el proceso legislativo en Chile es tan largo y tan agotador que nos genera abultamiento de leyes que duermen por años en el Congreso. Es muy engorroso en ese aspecto. ¿Ya? Y por supuesto que nosotros creemos que tenemos que superar la democracia representativa que tenemos en nuestro país, entre comillas democracia, porque sabemos que tan democracia no es, y avanzar hacia una democracia participativa. Y una democracia participativa sin duda que tiene, por ejemplo, lo que señalabas tú, la iniciativa popular de ley, que es una demanda muy sentida por nosotros, que la gente pueda manifestar cuál es la prioridad, también qué es lo que demanda para que se escriban de leyes, también el tema de que sea la misma ciudadanía la que decida cuáles son las prioridades de las materias de ley que se debiesen aprobar en ese nuevo Congreso, a través de los referéndums, a través de plebiscitos, como quiera llamársele también. Que exista el mandato revocatorio, ¿verdad? Que la población tenga la facultad de revocar la autoridad de aquellos personajes o gobernantes, representantes que no sean capaces de cumplir con los mandatos que se les invoquen. La supresión del Tribunal Constitucional como tercera cámara legislativa en nuestro país. Sin duda, el derecho constitucional de todos los países establece la existencia de tribunales constitucionales como órganos garantes de la constitucionalidad. Nosotros no estamos de acuerdo en que tiene que haber alguien que fiscalice que exista constitucionalidad en los proyectos de ley, pero el Tribunal Constitucional de nosotros lo que hace es proteger la Constitución más que como un bloque cerrado, ¿ya? Y eso no debiese ser. Se debiese avanzar en un tribunal constitucional que no funcione como una tercera cámara. Que exista la Asamblea Constituyente, en el que se defina la nueva Constitución, que cuando se requieran cambios en la nueva Constitución no sea solo el Parlamento quien pueda generar esas modificaciones, sino que se convoque a la instancia más democrática que existe para generar una nueva Constitución, que es la Asamblea Constituyente. ¿Fija? Y así vamos sumando y restando. Quitar atribuciones al presidente de la República. Yo no sé si en Chile establecer un sistema semipresidencial, porque también es un tema con tener 2 personas a cargo de un Estado, uno que es jefe de Estado, otro que es jefe de gobierno. Es un tema complejo, no nos cerramos a analizarlo, pero nosotros creemos que debiese ser un sistema presidencial, pero con menos atribuciones que las que tiene hoy, y darle más atribuciones al Congreso en materia legislativa, por ejemplo. Y también generar que toda la articulación del Estado sea de carácter participativo. Nosotros creemos que las municipalidades debieran ser reales gobiernos comunales y no administradores comunales como son hoy en día, y donde la gente también tenga incidencia en las decisiones que se tomen respecto de la comuna. Por ejemplo, que un porcentaje del presupuesto de la municipalidad sea resorte de la ciudadanía decidir en qué se invierte o en qué se gasta. Eso hasta el día de hoy no existe. Existen los COSOC, ¿ya?, pero su nivel de decisión llega hasta cierto punto, no son vinculantes. Entonces, las consultas, los referéndums, las asambleas debiesen ser constantes y debiesen ser vinculantes también para los distintos territorios, para el nivel comunal, para el nivel provincial, nivel regional, etc.
quisiera hacer un alcance con el último punto que dijiste, porque tú dijiste que las municipalidades tienen que ser más protagonistas, ¿ya? Eso suena bonito, ¿ya? Pero no nos hagamos los lesos. Hay muchas municipalidades que tienen un montón de investigaciones de Contraloría por manejo, digamos, defectuosos, digamos, del presupuesto municipal, de casos de corrupción. De hecho, hace poco leí que había un drama con Pedro Aguirre Cerda porque se extendieron más de 2.600 permisos de circulación de manera irregular. Entonces, las municipalidades, desgraciadamente, y en general, hay municipalidades que tienen hoyos financieros más grandes, no se lo voy a negar, pero no están muy bien, estoy cachando como menos ciudadanos, no están bien capacitadas para otorgarles más roles y más considera adecuado que si se va a otorgar nuevas atribuciones a las municipalidades, que a las municipalidades le tienen que cambiar ciertas cosas para hacerlas más profesionalizadas y sobre todo más controladas. Mira, primero lo que yo digo respecto de la municipalidad es, no es, no es solo que tengan más protagonismo, sino que sean reales gobiernos comunales, porque hoy en día no son gobiernos comunales. ¿Ya? No, Sin duda que existen niveles de corrupción en municipalidades. Yo no me voy a referir a alguna en específico porque no tengo los datos aquí en la mano para decirte, mira, la municipalidad tanto tiene, etcétera. ¿Ya? Pero ahí, ¿qué es lo que tiene que haber? Un mejoramiento o un aumento de los niveles o los parámetros de fiscalización que tienen los concejales, por ejemplo. Los concejales, su nivel de fiscalización es muy bajo, ¿ya? Entonces, deben ser capaces de poder fiscalizar de manera efectiva lo que hacen las municipalidades. Además, debiera existir toda una organización respecto de la fiscalización y de la transparencia respecto de todos los órganos administrativos, no solo de las municipalidades, te puedo hablar, no sé, pues de los militares, ya, de los carabineros, de todo lo que se te fija. Entonces, ahí el rol que tiene que jugar la Contraloría y las Contralorías regionales, etcétera, es un rol mucho más activo del que tienen ahora y tiene que quedar definido. Con todo, respecto de la corrupción, eso, insisto, al igual que en otras materias, son materias de ley, ¿ya? Que tienen que quedar establecido, por supuesto, en la Constitución, que deben existir órganos de control que sean más eficientes. La Contraloría General de la República es bastante, y las Contralorías regionales son bastante deficientes también en estos procesos de fiscalización. Entonces, debiese existir un fortalecimiento de los órganos fiscalizadores del Estado, y que eso debe estar, por supuesto, plasmado en la Constitución, pero el resto de las funciones, o cómo hacerlo, etcétera, y cuáles van a ser las formas de hacerlo, debiese también ser materia de ley que tiene que quedar establecido desde la Constitución cómo tiene que avanzarse en ese sentido. Pero el que haya casos de corrupción en ciertas municipalidades, me parece que no es condición sine qua non para que no se generen procesos de participación activa de la ciudadanía ni fortalecimiento de los gobiernos comunales como tales en todo el país. ¿Ya? Al contrario, si la ciudadanía pudiese participar de manera más efectiva en la toma de decisiones respecto del uso de los recursos municipales, me parece que los niveles de corrupción podrían incluso bajar desde esa misma perspectiva. Bien. La otra pregunta que se me está que tengo, que también siempre la meto por ahí, es yo esta pregunta la he hecho antes y la vuelvo a hacer porque siempre me gusta tener las respuestas de cada uno de los invitados, que es mi temor, no sé, pues ahí soy medio conservador en algunas cosas, es que podemos tener una constitución que consagra un montón de derechos, pero me preocupan la capacidad o los mecanismos que tengamos que digamos que permitan ejecutar todos esos derechos, ¿ya? Entonces, ¿dónde pondría más el diente? Que es, en el fondo es, ¿dónde pondría usted más su fuerza como eventual constituyente en caso de que usted salga electo? Usted pondría más diente, más atención en cómo consagrar derechos o los mecanismos para hacer cumplir esos derechos, que es lo que muchas veces es la piedra de tope.
es que no sé si son, no sé si son excluyentes ambos, ¿ya? Porque si no consagramos derechos, ¿cómo generamos los mecanismos para que se cumplan? ¿Sí? Entonces, yo creo que el diente va sin duda en consagrar derechos y también en establecer los mecanismos para que se cumplan. Ahora, el solo hecho de consagrar y garantizar un derecho, ya por sí mismo la posibilidad de hacer exigible ese derecho, ¿ya? En términos muy simples, si un derecho está garantizado y no se cumple, las personas tienen la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia para exigirle el cumplimiento de ese derecho. ¿Fija? Entonces, el generar, garantizar derecho y el crear la institucionalidad, sin duda que van a tener que ser parte de la Constitución. Cómo van a funcionar esas instituciones, etcétera. ¿Ya? Pero no podría yo decir, no, yo le voy a hincar el diente, hágame los mecanismos. Porque hoy en día no tenemos muchos derechos, entonces también le tengo que hincar el diente a generar los derechos. O sea, para usted una cosa va de la mano de la otra. Van de la mano las dos. Ya. Ahora, una cosa que quería agregar antes que se me pase, respecto de la pregunta anterior, ¿cómo se fiscaliza también? Lo dije al principio, el mandato es corrupción, la población tiene que tener la posibilidad de revocarle el mandato a las autoridades que eligió. Ya, o sea, básicamente dándole esa herramienta a las personas, habría una verdadera presión para que las autoridades hagan las cosas como corresponde. Sin duda. Bien. Buena respuesta. Y la última pregunta que tengo en el tintero, y ahí les cedo la palabra a algunos de mis compañeros panelistas para que termine alguna duda que sea o algo que quieran profundizar, es Mire, yo soy técnico judicial y cuando estudié siempre me decían que en la Corte Suprema todos los años elabora un informe de todos los problemas que ellos tenían por cómo aplicaba la ley y ellos veían qué, digamos, o qué norma debería ser redactada o no en base a los conflictos de interpretación que les da por distintos juicios que tenían, qué sé yo, que rebotaban de un lado a otro, salía de un tribunal y llegaba a la Corte y después llegaba a la Corte Suprema. Entonces yo metí en este informe y una de las cosas que siempre se han quejado los ministros de la Corte es que, y esto yo lo vengo escuchando de muchos años antes de que fuera toda esta discusión del estallido social y la nueva Constitución, es que el Congreso nunca los pescaba. El Congreso nunca, digamos, ponía atención en las pifes que encontraba en el derecho los miembros de la Corte Suprema. Y usted estaría abierto a nuevas formas de legislar en el sentido de que, por ejemplo, supongamos que, no sé, por ejemplo, la Corte Suprema dice, se tiene que crear una norma para regular tal cosa, ¿ya? ¿Usted estaría abierto de que la Corte Suprema llegara y tuviera la capacidad de decir, ya, se abre un referéndum para que se regule y, de consulta popular y que la gente lo haga? ¿Se abriría mecanismos nuevos de control democrático? Lo que pasa es que en ese sentido, o lo que tú estás planteando es que son dos funciones distintas del Estado, de los poderes del Estado. Yeah. ¿Ya? Si el Poder Judicial tuviese la facultad constitucional de poder enviar proyectos de ley o decir lo que se debe legislar al Congreso, estaría funcionando como un órgano colegislador. ¿Ya? Claro. Sí, entonces, en ese sentido, yo creo que no sería viable, porque estaríamos generando una intromisión de poderes en otro poder. ¿Ya? Yeah. Sí, yo creo lo otro que tú decías, que por ejemplo, si hay que legislar, no sé, por respecto de la cárcel a los delitos de cuello y corbata, ¿okay?
Por poner un ejemplo, sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en que eso se pudiera consultar a través de un referéndum o a través de un plebiscito o a través de iniciativa popular de ley. Yeah. Pero sí el tema de ¿cómo se llama? De generar eso, que sea el Poder Judicial pueda generar procesos de legislación, me parece que sería hacer una intromisión directamente separado. Y lo otro es que además el Poder Judicial también tiene la facultad de interpretar la norma. Tú lo sabes, o sea, el Poder Judicial puede interpretar la norma para poder aplicarla. ¿Te fijas? Pero no, lo otro de la colegislación me parece que no corresponde. Sí creo que debiese el Congreso utilizar las sugerencias que se hacen desde otros poderes del Estado. Creo que eso debiese ser así, ¿ya? Y eso también tiene que ver con lo que yo decía anteriormente, porque viste, si aquí el tema de la Constitución se vincula completamente. Cuando existe el mandato revocatorio, ¿ya? La autoridad está obligada a rendir cuentas a sus electores, ¿ya? Entonces, si el Poder Judicial está constantemente sugiriéndole al Poder Legislativo que legisle sobre ciertas materias y el Poder Legislativo no lo hace, y es un tema de interés público, ¿ja? La rendición de cuentas tiene que notar a los electores que sus autoridades no están cumpliendo con lo que se comprometieron, y por ende también ahí está el tema del mandato revocatorio. Entonces ahí se van vinculando todas las aristas para poder generar un proceso más eficiente de la administración estatal. Bien. Ahora le cedo la palabra a cualquiera de mis compañeros. ¿Quién toma la palabra? ¿De ustedes dos? ¿Daniela, Jorge? Es que ya quedó claro todo lo que se conversó durante el transcurso en este caso del programa. Se conversaron diversas instancias y tenemos una claridad de las respuestas de Rodrigo. Ya. Daniela. Ahí sí. Perdón. Ahí sí, se me había muteado. Sí, hoy fue una conversación bastante interesante. Claro que uno podría estar horas y horas y horas tratando de analizar y profundizar ciertos temas. Es lógico. Yo tengo millones de ideas también, pero considero que esta es una gran oportunidad, y yo aprovechando esta plataforma ya despidiéndome, porque ya estamos en los últimos minutos ya del programa. Quiero agradecerte, Rodrigo, por tu participación, por tu claridad en tus conceptos. Ojalá que tu proceso a la Asamblea Constituyente sea exitoso. Ha sido, bueno, para todo Chile. Yo creo que es una posición, un momento histórico en el que estamos, es una posición que nunca creímos probablemente que íbamos a estar. Y yo básicamente me quedo con la reflexión desde mi mirada más desde el área de lo que yo trabajo, que es necesario un cambio urgente, que como ya lo dije durante el programa, tenemos a nuestros niños, niñas y jóvenes totalmente en abandono. Es todo falso cuando a nosotros nos dicen que el sistema garantiza los derechos, que hay instituciones, que hay esto y que el otro. No es real. No es real, para que la gente lo tenga claro. Solo hay voluntad de los profesionales, que con lo que tienen, que es muy poco, algo logran hacer. Pero hoy día en Chile, como ocurre también con muchas mujeres, mueren niños, niñas y jóvenes por ser maltratados, agredidos, por drogadicción, etc. Entonces, esta es una oportunidad única que tenemos como chilenos de poder tener de verdad un Estado que nos garantice nuestros derechos. Ya yo estoy con una sensación tan amarga de esta semana, pero tan amarga, que yo lo pensé y lo dije, yo voy a hacer esto público en la UNICEF, no sé, porque creo que de verdad es una situación de inhumanidad absoluta. O sea, de verdad es estar en un país donde nos dejan morir, nos dejan que nos asalten, nos dejan... nadie se hace cargo de nada. Y es así, porque golpeé 10 puertas de gente que por ley está... No.
Entonces yo creo que si no es ahora, no es nunca. Muchas gracias. Yo les dije, bueno, a todos los chicos que se han postulado a este cargo, gracias. Ustedes son los valientes que hoy día tomaron la decisión de dejar para este proceso. Uno sigue trabajando, sigue desde su trinchera, pero como también lo dije siempre con los jóvenes que fueron, las personas que van a las protestas, yo doy gracias infinitas a todas esas personas porque nos están representando y están luchando por quienes quizás tenemos otros propósitos en el camino de esta vida y en esta sociedad. Pero muchas gracias, mucho éxito y un llamado a todas las autoridades en general, y basta ya de la invisibilización, de la garantización de los derechos en general de los ciudadanos. Bien, Jorge, tus palabras al cierre. Primero que todo, agradecer la instancia generada por Pichilemu TV, en este caso visualizando las candidaturas de los candidatos convencionalistas constituyentes, en donde se conversó de diversos temas que son importantes para los territorios y también para las comunidades. Así que agradecido de esa instancia, de aprovechar y aprender también de política, porque esto es política al fin y al cabo que te fortalece para una percepción más robusta y una percepción más madura a futuro en este caso. Así que total agradecimiento y que continuemos con este programa. Y también agradecida de Daniela, Juan Pablo, el equipo de Pichilemu TV y Rodrigo como invitado de hoy. Ya. Y Rodrigo, también le quiero dar su espacio para sus palabras. ¿Qué es lo que tendría que decir antes de terminar esta edición de Hoja en Blanco? Bueno, primero que todo agradecer el espacio que se nos ha brindado. Nos había costado llegar a la gente de Pichilemu, pese a que estamos acá, pero como hemos estado en cuarentena, etcétera, nos había costado un poco. Agradecer las preguntas, fue un diálogo muy, muy interesante, muy, muy fructífero, y sin duda esto es un tema que uno podría estar horas y horas conversando, y ojalá que pudiéramos seguir horas y horas conversando, porque nuestra idea es precisamente recoger todas esas inquietudes, todas esas ideas que tienen muchas personas respecto de cómo mejorar la vida en nuestro país, de cómo hacer un mejor Chile, de cómo hacer una mejor constitución. Nosotros no somos solo la voz de un partido político, nosotros no somos solo la voz de una persona. Al lado de este candidato hay mucha gente trabajando, hay mucho viaje, hay mucha conversación, hay muchas esperanzas, hay muchos anhelos de muchas personas que creen que es posible vivir mejor en Chile. Y sin duda que nuestro país tiene que avanzar a ser un Estado democrático y social de derechos que asegure a todas y a todos sus ciudadanos los derechos fundamentales para vivir mejor, para vivir dignamente, para morir dignamente en este país, ¿verdad? Porque nuestra gente se muere en situaciones indignas hoy en día, y eso no puede seguir pasando. Queremos avanzar en una constitución que nos proteja, en un Estado que proteja a la naturaleza, a los animales, que proteja a las mujeres, que proteja las vidas de las mujeres, los derechos reproductivos de las mujeres, a las diversidades sexuales, a todas las diversidades de nuestro país, que reconozcan a sus pueblos originarios y sea un Estado plurinacional y multicultural, que reconozca y proteja también los derechos de los migrantes, que reconozca los derechos de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, que reconozca el trabajo doméstico y de cuidado de enfermos como una actividad productiva que debe ser remunerada y que no tiene por qué ser no pagada, como es en Chile, y que en definitiva genere que en Chile la dignidad se haga costumbre y se haga constitución. Eso. Muchas gracias. Ya. Y mis palabras al cierre. Quiero dar las gracias a nuestros panelistas, a nuestros compañeros panelistas que han estado con nosotros, a ti, Daniela, y a ti, Jorge. Gracias a Rodrigo por aceptar la invitación a esta edición de Hoja en Blanco.
Y me quiero despedir dando, pero sobre todo gracias, también dar gracias a nuestros espectadores que nos ven a través de distintas plataformas, a través de la señal de cable LED, a través de nuestra señal de Facebook Live, que está siendo compartida. De hecho, estaba llevando ahí le están echando una hoja a cuánta gente lo había compartido y todo. Y sobre todo también a la gente que lo ve a través de la señal web, vivo.pichinote.org, que siguen este programa, que quieren informarse sobre todo este proceso constituyente inédito en el país, y que recordar que este programa se puede hacer porque esto es una entrevista, no bajo ninguna circunstancia es campaña política. Por lo tanto, todos los cartelitos que andan por ahí en la vía pública los tienen que sacar. Solamente pueden estar a lo más los que están en terreno privado. Ningún candidato puede andar haciendo campaña, así que ahí que todos se porten bien por igual, ¿ya? La misericordia es para todos, al igual que los tirones de oreja. Así que porque algo sube ahí por el correo de las brujas que andan haciendo campaña cuando no se debe, así que, y más encima con esta situación de pandemia. Así que una vez más, las gracias a los espectadores por seguir la señal de Pichinimo TV, y sigan la señal de Pichinimo TV porque se nos viene un capítulo del recuerdo de Cóctel de Asado. Muchas gracias y muy buenas noches. Chao a todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.